Y también utilizan la participación activa del gobierno en la economía como un actor más, administrando empresas o invirtiendo una gran cantidad de dinero en obra pública con el propósito de contratar a muchas personas. A pesar de las buenas intenciones que tienen quienes abogan por el proteccionismo, la realidad de sus consecuencias es muy diferente. Al aumentarse los impuestos a los productos importados, los precios de estos en el mercado protegido suben. Al subir los precios de la materia prima de productos que se exportan, estos pierden competitividad en el mercado internacional y la demanda de estos disminuye. También al subir los precios de los productos de consumo en el mercado protegido, las personas tendrán menos dinero para comprar otros productos, lo que hace que la demanda de esos otros productos se reduzca. Al suceder eso, las empresas tendrán que despedir personas para sostenerse, aumenta el desempleo y los salarios reales caen. El encarecimiento de la materia prima y las regulaciones que impone el gobierno hacen que el entorno para emprender no sea el mejor. Habrá menos inversiones y también habrá fuga de inversiones hacia lugares en el mundo en donde haya mejores condiciones para producir. Cuando hay menos inversión y además el gobierno se pone a fijar precios y márgenes de comercialización, la consecuencia lógica de esas políticas públicas es la escasez. Al haber escasez y precios fijados, nacen los mercados paralelos o mercados negros, con precios muy por encima de los que se podrían encontrar en un entorno de competencia. Al mismo tiempo que todas esas consecuencias se van manifestando, se van formando todo tipo de grupos de interés que se acercan a ese estado para buscar protección. Sindicatos que pretenden incorporar mayor rigidez en las relaciones laborales, grupos mercantilistas de falsos empresarios que buscan que el poder político les proteja de la competencia y que facilite la transferencia de recursos de los sectores más pobres de la población a ellos. Ese entorno es propicio para la compra de apoyos, para sostenerse en el poder por parte de quienes lo detentan y también abre las puertas a la corrupción. Todas esas consecuencias hacen que los individuos en la sociedad vayan perdiendo los valores del respeto a la propiedad privada, del respeto al derecho ajeno, de que no se debe vivir a expensas de otros y de que hay que trabajar en forma honesta para pagarse su sustento. Aumenta el resentimiento social y la tensión entre clases sociales. También aumentan las posibilidades de que otros países paguen con la misma moneda y que poco a poco se dé un efecto dominó y que los países entren en una especie de guerra comercial. Aislados los países, eliminado el comercio entre ellos, habrá una mayor propensión a actos bélicos de unos contra otros y se pierde la paz. Las consecuencias no buscadas de ese proteccionismo bien podrían resumirse en el siguiente refrán: el camino al infierno está pavimentado con muy buenas intenciones. Las consecuencias, a pesar de los objetivos tan loables que se buscan con el proteccionismo, son devastadoras. El proteccionismo aumenta la pobreza, destruye la riqueza y la forma de hacerla. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos por qué, a pesar de los perjuicios del proteccionismo, de la historia que demuestra una y otra vez sus fracasos, muchísimas personas y líderes sociales buscan amparo en tiempos de crisis. Algunas de las respuestas que podríamos ensayar para esta pregunta es: uno, que hay grupos de interés que quieren obtener privilegios o defender sus intereses a costa del bienestar de la mayoría. Para ello se aprovechan de este sentido de urgencia de atender la crisis, de este sentido de urgencia por hacer algo, para lograr convencer a quienes toman decisiones para que adopten algunas medidas proteccionistas, amparados en que el costo de la medida proteccionista muchas veces se diluye entre todos los consumidores y hace que no sea rentable a un consumidor hacer cabildeo o lobby o reclamos para evitar ese incremento en el costo de algún artículo de consumo. Una segunda explicación es que los beneficios del libre comercio, que es lo opuesto al proteccionismo, se distribuyen muchas veces entre todos los actores en la sociedad y a veces son difíciles de cuantificar o su beneficio es relativamente bajo. Mientras que los costos están concentrados y son normalmente fáciles de identificar,
como lo sería el cierre de una industria por no poder competir con productos más baratos y de mejor calidad producidos en otro país. Ese empresario y sus trabajadores son fáciles de identificar. 4,000 empleados de una empresa constructora de vehículos en los Estados Unidos y se convierten en el objeto de políticas públicas para tratar de ganar su apoyo para que quien esté en el poder pueda mantenerse en él. Una tercera explicación es que el comercio es un fenómeno global y la política es más nacional. Si el desempleo aumenta debido a la competencia de bienes mejores y más baratos provenientes de otro país, el político tiene una presión para resolver el problema en el inmediato plazo, con el argumento de que está defendiendo puestos de trabajo en su país y no tiene por qué facilitar la exportación de puestos de trabajo hacia otro lado. Los puestos de trabajo en otro país no es algo que importe a muchos políticos. Y una cuarta explicación es la que podría denominarse ignorancia bien intencionada sobre las consecuencias del proteccionismo por parte de la mayoría de las personas que hoy se manifiesta a favor de algún tipo de proteccionismo. Aunque más importante aún es el desconocimiento bastante generalizado sobre cómo es que se crea riqueza. Si el proteccionismo crea pobreza y destruye riqueza y la forma de hacerla, la pregunta obligada entonces es ¿cómo crear riqueza? Para ello, debemos primero que nada entender que todos los seres humanos consumimos bienes y servicios para nuestra subsistencia y bienestar. Tenemos necesidades de consumo, las cuales pueden resolverse en autosuficiencia, en donde cada persona utiliza su inteligencia, habilidades y medios naturales para producir aisladamente todo lo que necesita para vivir, o en cooperación con otros. El ser humano resolvió esas necesidades en autosuficiencia hasta que descubrió el principio de especialización e intercambio, según el cual 2 o más personas pueden resolver mejor sus necesidades de consumo si en vez de producir todo lo que desean consumir, cada una dedica sus recursos a los bienes y servicios que produce mejor y luego los intercambia por aquellos que otras ofrecen en condiciones ventajosas.